El disco ya está disponible en todas las plataformas, 16 canciones, 16 artistas, y hay un nombre que no aparece en ninguna parte. Ese nombre es Christian Nodal, y no porque no lo invitaran, no porque no quisiera, sino porque alguien, en algún momento entre mayo y junio de este año, tomó una decisión que se ejecutó en silencio, sin comunicados, sin explicaciones, sin drama visible, y que dice más sobre lo que está pasando dentro de esta familia que cualquier declaración que hayan dado en público en los últimos 2 años. Pero hay una pregunta que nadie está haciéndose todavía, y esa pregunta es la que va a cambiar cómo entiendes todo lo que viene. ¿Por qué ahora? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Y cuando llegues al final de este video, vas a entender que lo que parece una simple decisión discográfica es en realidad el movimiento más calculado que Pepe Aguilar ha hecho desde que Nodal entró en su familia. Quédate, porque lo que viene a continuación no lo vas a encontrar en ningún otro canal. Empecemos por el principio, porque para entender el peso de lo que acaba de ocurrir, necesitas saber qué es exactamente ese disco y qué representa para los Aguilar. Antonio Aguilar falleció en 2007. 19 años después, su nombre sigue siendo uno de los más grandes de la música ranchera mexicana. El Charro de México. Un hombre que no solo hizo canciones, sino que construyó una identidad, un símbolo, un legado que su hijo Pepe lleva cargando desde entonces con la misma seriedad con la que su padre cargaba el sombrero. Pepe Aguilar no es solo un artista, es el administrador de ese legado. Y todo lo que hace, cada decisión que toma, cada proyecto que lanza, pasa primero por ese filtro. ¿Esto honra a mi padre o no? El álbum se llama Que viva Antonio Aguilar. 16 versiones de temas del patriarca, interpretadas por algunos de los nombres más importantes del regional mexicano actual. Karim León está. Banda MS está. Banda El Recodo está. Artistas de primer nivel que Pepe Aguilar consideró dignos de cantar con la voz simbólica de su padre. Y entonces viene la pregunta que lleva días rondando los pasillos de la industria musical mexicana. ¿Por qué Nodal no está? Porque Nodal no es un artista menor. Nodal es uno de los nombres más reconocibles del regional mexicano en este momento. Y lo que hace que su ausencia sea imposible de ignorar no es solo que no esté. Es que Pepe Aguilar dijo públicamente en mayo que sí iba a estar. Eso es lo que nadie está analizando con la profundidad que merece. En una entrevista previa al lanzamiento, Pepe Aguilar habló de Nodal con nombres y apellidos. Le asignó un tema específico. Gabino Barrera. No dijo a ver si se da. No dijo estamos viendo. Dijo que estaba. Dijo que Nodal iba a grabar ese tema. Y lo dijo frente a los medios, frente a las cámaras, con la naturalidad de quien confirma algo que ya está resuelto. Entonces el disco salió. Y el nombre de Nodal no aparece en ninguna parte. ¿Qué pasó entre mayo y junio? Eso es lo que nadie sabe con certeza. Pero hay algo que sí sabemos, y es cómo reaccionó Pepe Aguilar cuando la prensa le preguntó por las ausencias en la conferencia del 3 de junio. Dijo, se quedó mucha gente afuera y estamos muy contentos de que la gente lo esté recibiendo como lo está recibiendo. Punto. Sin nombres, sin disculpas, sin mención específica a su yerno. Ahora bien, ¿esa frase es inocente o es exactamente lo contrario? Piénsalo un momento. Pepe Aguilar lleva décadas en este negocio. Sabe perfectamente lo que significa nombrar a alguien y lo que significa no nombrarlo. Sabe que los periodistas van a preguntar. Sabe que las redes van a comparar la lista de artistas que sí están con los que no. Y aún así eligió meter a Nodal en el mismo saco genérico de mucha gente que se quedó afuera, sin darle ni siquiera la dignidad de una explicación individual, sin reconocer en público que había habido un anuncio previo que no se cumplió. Esa no es la respuesta de alguien que tuvo un problema de producción de último momento. Esa es la respuesta de alguien que tomó una decisión y no tiene ninguna intención de explicarla. Y aquí es donde tienes que empezar a hacerte una pregunta diferente. No porque no está Nodal en el disco, sino algo más profundo. Algo que lleva meses gestándose y que este disco acaba de hacer completamente visible. ¿Qué lugar ocupa realmente Nodal dentro de la familia Aguilar? Porque si piensas en ello desde fuera, la respuesta parece obvia. Nodal es el marido de Ángela, es el yerno de Pepe, es el padre de Inti, que es la nieta de Pepe Aguilar. Es, en todos los sentidos formales y legales, parte de esta familia. Y sin embargo, en el momento más simbólico que esta familia ha vivido en años, en el disco homenaje al patriarca, Nodal no existe. ¿Cómo es posible que el yerno no esté en el disco del abuelo? La respuesta oficial ya la conoces. Decisiones de producción, mucha gente se quedó afuera. Habrá una segunda entrega.
pero hay algo que esa respuesta no explica. Y es que Pepe Aguilar no anunció en mayo que, a ver si entraba alguien genérico. Anunció específicamente a Nodal, con nombre, con tema asignado. Lo que eso significa es que hubo un momento en que Nodal sí iba a estar. Y hubo otro momento, después, en que dejó de estar. Y entre esos dos momentos ocurrió algo que Pepe Aguilar no ha explicado y probablemente nunca va a explicar. Pero hay personas que han trabajado muy de cerca con este tipo de dinámicas en la industria musical mexicana que llevan semanas observando algo, un patrón. Y cuando te lo cuento, no vas a poder dejar de verlo en todo lo que ha pasado desde que Nodal entró en esta familia. El patrón es este. Pepe Aguilar nunca borra a nadie de golpe. No da portazos, no hace declaraciones agresivas, no genera conflictos visibles que puedan generar simpatía hacia la persona que quiere desplazar. Lo que hace es algo mucho más sofisticado. Reduce el espacio, lentamente, con paciencia, con decisiones que individualmente parecen menores o circunstanciales, pero que juntas construyen algo muy claro. Y si miras los últimos 2 años con eso en mente, lo ves perfectamente. Primero fue la boda, una boda tan cerrada, tan rápida, tan controlada que ni los propios fans de Nodal entendieron bien qué había pasado, sin celebración pública a gran escala, sin el circo mediático que normalmente rodea la unión de dos artistas de ese nivel. Fue como si Pepe Aguilar hubiera querido que el matrimonio existiera en los papeles, pero que no ocupara demasiado espacio en el imaginario colectivo, que fuera un hecho, no un evento. Luego vino algo más sutil, el apellido. Ángela Aguilar sigue siendo Ángela Aguilar. No adoptó el apellido de su marido. No es Ángela Nodal, no es Ángela González. En todos sus proyectos, en todas sus apariciones, en todos sus créditos artísticos, sigue siendo la hija de Pepe Aguilar. Y eso, en el mundo del regional mexicano donde el apellido lo es casi todo, no es un detalle menor. Es una declaración. Y ahora viene el disco, el tercer movimiento, el más cargado de simbolismo de todos. Porque si la boda fue la entrada de Nodal a la familia en silencio, y el apellido fue el recordatorio de que Ángela pertenece a una dinastía que antecede al matrimonio, el disco es el momento en que Pepe Aguilar le dice al mundo, sin decírselo a nadie directamente, quién tiene un lugar permanente en el legado y quién todavía está esperando que le abran la puerta. Y Nodal está esperando afuera. Pero aquí viene algo que todavía no te he contado, y que conecta todo esto con algo mucho más concreto, con algo que tiene que ver con el nombre, literalmente con el nombre. Cristian Nodal. Se llama Cristian Jesús González Nodal. Nodal es el apellido de su madre. No es un apellido con historia en el mundo del regional mexicano. No es Aguilar, no es Fernández, no es Rivera. Es un apellido que él convirtió en marca desde cero, con su talento, con sus canciones, con su forma de moverse en la industria, y eso es admirable. Pero en el universo simbólico de los Aguilar, donde el apellido es literalmente el legado, donde cantar Gabino Barrera en el disco del abuelo no es solo grabar una canción, sino inscribirse en una historia, el apellido Nodal no tiene el mismo peso. Y Pepe Aguilar lo sabe. ¿Y sabes qué es lo más inteligente de todo esto? Que mantener a Nodal sin ese peso simbólico no solo es una decisión cultural, es una decisión de poder. Porque un Nodal que no tiene nombre propio dentro del legado Aguilar es un Nodal que depende de esa familia para seguir siendo relevante en este espacio específico. Es un Nodal que necesita permiso para participar. Un Nodal que, cuando Pepe decide sacarlo del disco del abuelo, no puede quejarse públicamente. ¿Por qué? Porque quejarse sería atacar a la familia de su esposa. Sería atacar al padre de su hija política. Sería atacar el legado del bisabuelo de Inti. Tiene las manos atadas con la misma cuerda que lo ata a esta familia. Lo tiene controlado. Y lo tiene controlado de la manera más elegante posible. Sin violencia, sin conflictos visibles, sin ningún titular que diga Pepe Aguilar rechaza a Nodal. Solo un nombre que no aparece en un álbum. Solo una frase de conferencia de prensa que mete a todo el mundo en el mismo saco. Solo silencio. Y ahora viene la pregunta que probablemente te estás haciendo. ¿Dónde está Ángela en todo esto? Porque Ángela Aguilar está en este momento en una posición extraordinariamente incómoda. Está casada con un hombre que acaba de ser excluido del homenaje más importante que su familia ha lanzado en años. Y hasta donde se sabe no ha dicho absolutamente nada. Ningún comentario público, ningún post de apoyo, ninguna señal de que le incomode o de que sienta la necesidad de salir a defender a su marido. ¿Por qué? Hay 2 lecturas posibles, y las 2 son igual de reveladoras. La primera es que Ángela está completamente alineada con las decisiones de su padre,
que sabe exactamente por qué Nodal no está en el disco, que participó en esa decisión o al menos fue informada antes de que se tomara. Y que su silencio no es incomodidad ni resignación, es aceptación, es lealtad a la dinastía por encima de cualquier otra cosa, incluyendo el matrimonio. La segunda lectura es más oscura todavía, y es que Ángela tampoco tiene el poder que muchos creen que tiene dentro de esta estructura, que la decisión de incluir o no a Nodal en el disco no era suya, que Pepe Aguilar administra el legado con criterios propios y que ni siquiera la hija tiene la llave de esa puerta, que Ángela, al igual que Nodal, también opera dentro de un sistema de permisos que su padre define. ¿Cuál de las dos lecturas es la correcta? Probablemente las dos a la vez. Porque lo que hay en el centro de esta familia no es simplemente el amor de una hija por su padre o la deferencia de un artista hacia su mentor, es algo mucho más estructural. Es una dinastía que funciona como una empresa familiar donde el presidente ejecutivo tiene criterios muy claros sobre quién forma parte del patrimonio y quién es un colaborador externo que puede entrar y salir según las necesidades del proyecto. Y Nodal por el momento es un colaborador externo. Ahora bien, hay algo más que nadie está conectando todavía, y tiene que ver con el timing, con por qué este disco sale ahora, en junio de 2026, y no hace 6 meses o un año. Porque junio de 2026 no es un momento cualquiera para los Aguilar. Es el momento en que Ángela está intentando consolidar su carrera como artista independiente de la narrativa del triángulo. Es el momento en que el nombre de Kazu, la ex de Nodal, la madre de la nieta de Pepe Aguilar, está en uno de sus puntos más altos de los últimos años. Es el momento en que las redes siguen comparando a Ángela y a Kazu en absolutamente todo. Y es el momento en que Nodal, atrapado entre esas dos narrativas, necesita más que nunca un ancla de legitimidad que lo ubique claramente en algún lado. El disco habría podido ser esa ancla. Grabar Gabino Barrera en el tributo al abuelo de su hija habría sido la señal más clara posible de que Nodal no solo es el marido de Ángela, es alguien que ha sido aceptado dentro del legado, alguien que tiene un lugar en esa historia. Pepe Aguilar le quitó esa ancla, justo cuando más la necesitaba. ¿Casualidad? No, no en este negocio, no con este hombre. Y aquí es donde entra Kazu, porque si hay alguien que está viendo todo esto con absoluta claridad, es ella. Kazu no necesita que nadie la incluya en ningún disco homenaje. Kazu no necesita el apellido de nadie para existir. Kazu construyó su carrera en la Argentina, en el trap, en el underground, en espacios donde lo que importa es el talento y la presencia artística, no el árbol genealógico ni el nombre del abuelo. Kazu es Julieta Casuccelli, y ese nombre, el suyo, el que nadie le dio, el que construyó sola, vale más hoy que nunca. Y mientras Nodal navega el laberinto de permisos y silencios que es la familia Aguilar, Kazu está haciendo exactamente lo contrario. Está siendo libre, está tomando decisiones sin consultar con nadie. Está construyendo su legado con sus propias manos, en sus propios términos, sin necesitar que ningún patriarca le abra la puerta. La ironía de todo esto es brutal. La mujer que no lleva el apellido Aguilar por ningún lado es probablemente la persona más poderosa de todas las que están girando alrededor de esta historia. Y el hombre que sí está dentro de la familia, que sí tiene el papel firmado, que sí es el yerno oficial, es el que está esperando afuera del disco. Eso no es un accidente. Eso es el resultado de dos maneras completamente distintas de entender qué significa tener poder. Kazu lo construyó desde dentro hacia afuera, desde su propia identidad, desde su propio nombre, desde su propio trabajo. Nodal lo buscó desde afuera hacia adentro. Entró a una familia, se casó con una heredera, intentó ganarse un lugar en un legado ajeno, y ahora descubre que ese legado tiene puertas que él no controla. Pero antes de llegar a hablar del futuro de Nodal, necesito que entiendas algo que va mucho más allá de él, algo que tiene que ver con la manera en que esta familia gestiona el poder desde hace generaciones. Porque lo que está pasando con Nodal no es nuevo. Es un patrón que Pepe Aguilar aprendió de su padre, y que su padre aprendió de la industria musical mexicana en su momento más duro. Antonio Aguilar construyó su carrera en una época en que el regional mexicano no tenía el estatus que tiene hoy. Tuvo que ganarse cada centímetro de reconocimiento con una disciplina y una claridad sobre quién era y qué representaba que muy pocos artistas de su generación tuvieron. No dejó que nadie definiera su imagen. No dejó que nadie controlara su narrativa. Fue él quien decidió en todo momento qué significaba el nombre Antonio Aguilar. Pepe heredó esa filosofía y la lleva tatuada en cada decisión que toma como artista y como gestor del legado familiar. Para Pepe Aguilar, el control de la narrativa no es un lujo, es una obligación, es la responsabilidad más importante que tiene como heredero de ese nombre.
Y eso significa que cualquier persona que entre en su órbita tiene que pasar por ese filtro. ¿Esta persona fortalece la narrativa o la complica? Y la respuesta de Pepe sobre Nodal, expresada no con palabras sino con un nombre que no aparece en un álbum, parece ser que Nodal complica más de lo que fortalece. ¿Por qué complicaría? Piénsalo. Nodal llega a esta familia cargando una historia que va mucho más allá de sus canciones. Llega con Kazu, llega con Inti, llega con todo el drama del triángulo que ha llenado los titulares durante 2 años. Llega como el hombre que dejó a la Argentina para casarse con la mexicana. Y esa narrativa lo acompaña a todas partes. También acompañaría a un disco homenaje al abuelo. Imagina lo que habría pasado si Nodal hubiera grabado Gabino Barrera y el tema hubiera salido en el álbum. La conversación no habría sido sobre la canción, no habría sido sobre el homenaje al Charro de México. Habría sido sobre Nodal, sobre el triángulo, sobre si Kazu había escuchado el tema, sobre si le parecía bien que el padre de su hija cantara en el disco del bisabuelo de Inti. El tema de Antonio Aguilar se habría convertido en otro capítulo del drama personal de Nodal. Y Pepe Aguilar no iba a permitir eso, no en el homenaje a su padre. Eso es lo que nadie ha analizado todavía, que la exclusión de Nodal no es solo un movimiento de control sobre el yerno, es también una decisión de protección del legado, una manera de blindar el nombre de Antonio Aguilar de la contaminación mediática que rodea todo lo que Nodal toca en este momento. ¿Lo ves ahora? Pepe Aguilar no borró a Nodal porque no le caiga bien, lo borró porque el nombre de Nodal, en junio de 2026, viene con demasiado equipaje. Y ese equipaje no tiene cabida en el disco más importante que esta familia ha lanzado en 20 años. Ahora hay otra capa que necesitas ver. ¿Por qué hay alguien más en esta historia que está siendo completamente ignorada en la conversación pública y que en realidad tiene más influencia sobre lo que está pasando de lo que nadie reconoce? Y esa persona es Anneliz Álvarez, la madre de Ángela, la esposa de Pepe. Anneliz Álvarez lleva décadas siendo la sombra más cercana a Pepe Aguilar. No aparece en los titulares, no da entrevistas, no tiene presencia mediática, pero está en cada decisión importante que toma esta familia. Es la mujer que conoce a Pepe mejor que nadie. Es la madre que formó a Ángela como artista y como persona. Y es la abuela de Inti, la niña que conecta a esta familia con Kazu para siempre, quieran o no. ¿Qué piensa Anneliz Álvarez de Nodal? Nadie lo sabe con certeza, pero hay algo que se puede observar desde afuera. Desde que Nodal entró en la familia, la presencia de Anneliz en los espacios públicos donde aparece el yerno ha sido prácticamente nula. No comparte fotos con él, no aparece en eventos junto a él, no da señales de haber aceptado su lugar dentro de la familia con la naturalidad con que lo haría una suegra que aprueba plenamente al marido de su hija. ¿Eso significa que lo rechaza? No necesariamente. Pero en una familia donde cada silencio tiene un significado, la ausencia de Anneliz al lado de Nodal dice algo. Y cuando Pepe Aguilar toma una decisión tan cargada de simbolismo como excluir a su yerno del disco del patriarca, uno no puede evitar preguntarse si esa decisión fue consultada, si Anneliz estuvo en la conversación. Si la voz que más influyó no fue la de un productor musical, sino la de la mujer que lleva décadas siendo el filtro más silencioso y más efectivo de todo lo que entra y sale de esta familia, esas preguntas no tienen respuesta pública. Pero las preguntas que no tienen respuesta pública son siempre las más interesantes. ¿Qué va a hacer Nodal con todo esto? Esa es la pregunta que nadie puede responder todavía, porque Nodal tiene 2 caminos frente a él ahora mismo y son completamente opuestos. El primero es quedarse donde está, esperar, seguir siendo el marido de Ángela, el yerno de Pepe, el padre de Inti y confiar en que eventualmente le van a abrir esa puerta. Que en la segunda entrega del disco, si es que la hay, su nombre va a aparecer, que el tiempo y la paciencia van a hacer lo que la música no pudo hacer todavía. El segundo camino es mucho más arriesgado y mucho más interesante. Recordar que antes de todo esto, antes de la boda y el apellido y el disco y el triángulo y los titulares, había un artista llamado Nodal que hizo canciones que la gente cantaba en sus casas sin saber nada de su vida personal, que botella tras botella no necesitaba el permiso de ningún patriarca para existir, que él tiene un nombre propio, un nombre que él mismo construyó, y que ese nombre, con o sin el respaldo simbólico de Antonio Aguilar, tiene el peso suficiente para sostenerse solo. La pregunta es si Nodal todavía lo sabe, porque desde que entró en esta familia, su narrativa pública ha estado completamente determinada por los Aguilar. Sus apariciones en medios están vinculadas a Ángela, a Pepe, al apellido. Sus propias canciones reciben mucha menos atención que cualquier movimiento que haga dentro del drama familiar. El Nodal artista ha quedado opacado por el Nodal personaje. Y eso, en términos de carrera a largo plazo,
es exactamente donde Pepe Aguilar quiere tenerlo. Porque un nodal cuya narrativa depende de esta familia es un nodal que necesita a esta familia para existir en la conversación pública. Y un nodal que necesita a esta familia es un nodal que Pepe puede manejar. Con silencio, con un nombre que no aparece en un álbum, con una frase de conferencia de prensa que mete a todo el mundo en el mismo saco, con la elegancia fría de alguien que lleva décadas en este negocio y sabe exactamente cuánto daño puede hacer sin levantar la voz. Si este disco es el tercer movimiento en una estrategia que empezó con la boda y siguió con el apellido, ¿cuál es el cuarto? Porque los movimientos de Pepe Aguilar no existen de manera aislada. Cada uno prepara el terreno para el siguiente. Y el disco donde Nodal no está preparando el terreno para algo. Este canal va a estar aquí para contártelo cuando ocurra. Lo que Pepe Aguilar acaba de hacer es enviar un mensaje al mundo sin decir una sola palabra comprometedora, sin dar ningún titular, sin generar ningún conflicto visible. Eso es poder real. El tipo de poder que no necesita gritar porque se ejerce en silencio y sus efectos se sienten durante años. Eso no es un error de producción. Eso es un mensaje, enviado en el momento más simbólico posible, frente a toda la industria musical mexicana, sin firma, sin nombre, sin que nadie pueda señalarlo directamente. ¿Crees que Nodal va a entender el mensaje? ¿O va a seguir esperando que Pepe le abra la puerta? Déjame tu opinión abajo en los comentarios porque esta historia acaba de entrar en una fase nueva. Y quiero saber qué piensas tú. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que hay en este canal. Historias que otros no cuentan. Preguntas que nadie se atreve a hacer. Respuestas que la prensa rosa prefiere ignorar. Suscríbete y activa la campanita. Porque lo que viene después de este disco va a ser mucho más grande que el disco mismo.